Capítulo 141. Los ataques soviéticos no se limitaron a Alemania. Los aliados de Alemania, Hungría y Rumanía, también sufrieron ataques aéreos de la Fuerza Aérea Soviética al comienzo de la guerra. Los ejércitos húngaro y rumano, que en el mejor de los casos son ejércitos de segunda categoría, no son rival para el ejército rojo, pero si se los deja solos, existe el riesgo de apuñalar los flancos o la retaguardia del ejército rojo que avanza hacia Alemania, por lo que destruirlos de antemano es un elemento arriesgado. Tendrá que ser eliminado. Stalin dio instrucciones a Timoshenko y Zhukov, que estaban elaborando planes detallados para la Operación Urano, para que encontraran una forma de ocupar Hungría y Rumanía en un corto período de tiempo. Sin embargo, ambos intentaron persuadir a la Unión Soviética, argumentando que sería suicida asignar tropas a Hungría y Rumanía cuando volcar todo el poder militar soviético en Alemania no sería suficiente. Al final, Stalin cambió su plan original y llegó a un compromiso enviando tropas a Hungría y Rumanía solo suficientes para mantener a raya a esos dos ejércitos. En cualquier caso, si Alemania se derrumbaba, toda Europa del Este se convertiría en una potencia soviética, por lo que, como decían Timoshenko y Zhukov, no había necesidad de ocupar la costa de tropas y materiales preciosos. Sin embargo, el yacimiento petrolífero rumano de Ploiesti quedó fuera de la discusión. Dado que el petróleo producido en el yacimiento de Ploiesti era un pilar de la industria y el ejército alemán, había que destruirlo a toda costa. Hitler también sabía que si la Unión Soviética atacaba, el campo petrolífero de Ploiesti sería su primera prioridad. Para proteger los yacimientos petrolíferos que son importantes no solo para Rumanía sino también para Alemania, Alemania envió la tercera fuerza aérea a Rumanía para defender el yacimiento petrolífero de Ploiesti. Tan pronto como se conoció la noticia de que los bombarderos de la Fuerza Aérea Soviética habían despegado de la pista, aviones de combate de la Fuerza Aérea Alemana y de la Fuerza Aérea Rumana también entraron en acción para proteger el campo petrolífero de Ploiesti. Los bombarderos que llegaron a Rumanía tuvieron que enfrentarse a cazas alemanes y rumanos que los atacaban como toros furiosos. Este fue el tercer campo de batalla del teniente Hans Joachim Marseilles. Su primer campo de batalla fue sobre Italia y el segundo sobre Yugoslavia. En Italia y Yugoslavia, Marsella consiguió ganarse el título de as al derribar un total de 8 aviones enemigos. Sin embargo, no recibió muy buenas críticas de sus superiores. Cuando comienza una batalla, el enemigo no solo ha liberado a los que lo rodean y ha atacado imprudentemente, confundiendo a los que lo rodean más de una vez, sino que también ha perdido su avión 4 veces. Fue como ser derribado una vez por cada 2 aviones derribados, y el hecho de que no fuera porque lo derribara un avión enemigo o un cañón antiaéreo, sino porque se quedó sin combustible y realizó un aterrizaje de emergencia era un consuelo que no era reconfortante. Cada vez que se estrellaba, regresaba sano y salvo, sin una sola herida, pero sus superiores lo tachaban de alborotador y de que solo volaba aviones de combate en los días malos. Como resultado, a pesar de ser un as que derribó 8 aviones enemigos, tuvo que vivir solo como cadete mientras todos sus compañeros llevaban las llamadas insignias de rango. El día en que fue ascendido oficialmente a segundo teniente fue 4 días antes de que estallara la guerra. Oye, Marsella. Antes de que comenzara la batalla, el colega de Marsella, Hans Arnold Stahlschmidt, llamó por radio a Marsella. No te estrelles hoy. Si te vuelven a derribar, el comandante podría patearte los huevos. No te preocupes por eso, mocoso. Yo me encargaré de ello, así que por favor cuídate. El Marsella gritó fuerte como siempre, como si nada hubiera pasado, pero en realidad fue todo lo contrario. También sabía que sus superiores lo vigilaban de cerca. Debido a su historial de derribo de 8 aviones, lo han dejado solo hasta ahora. El día en que Marsella fue ascendido a segundo teniente, el comandante de la compañía, el teniente Neumann, llamó a Marsella aparte y le informó que sus superiores lo estaban vigilando de cerca. Además, si ocurre un accidente y el avión explota, el plan es devolverlo a servicio en tierra de forma semipermanente. Sé que tienes un don para la lucha. Lo admito. Pero la virtud de un piloto no es lo que piensas. Dijo que la capacidad individual es importante, pero trabajar en conjunto con sus colegas también lo es. Los de arriba te ven como un agitador que solo cree en sus habilidades. Si la próxima vez hay un accidente, nunca podrás sostener el volante. Estoy de acuerdo con esa decisión. No te sientas demasiado triste. Porque también es por ti.
El motivo por el que sigues con vida hoy en día se debe únicamente a la buena suerte. Si quieres seguir al mando y no quieres morir, será mejor que te calmes un poco. Adquiere un poco más de experiencia. Espero que tomes en serio mis palabras. Marcelle nunca olvidó las palabras del teniente Neumann. No podría olvidarlas aunque quisiera. Es el ejército soviético. Todos a moverse como se les ha enseñado. Buena suerte. Poco después, cuando comenzó la batalla con el ejército soviético, Marcelle movió el volante de control, reprimiendo el deseo de saltar inmediatamente al campo enemigo. El Ta-152 se ocupaba de los bombarderos y el FW-190D de los aviones de escolta. El FW-190 era un caza diferente del Bf-109 que Marcelle había pilotado antes. El Bf-109 era superior al FW-190 en prestaciones a gran altitud y también lo superaba en maniobrabilidad a baja velocidad, pero lo opuesto sucedía a altitudes bajas y medias. Además, los puntos fuertes del FW-190 eran que era más fácil de controlar que el Bf-109 y que podía realizar misiones más diversas que el Bf-109, como combate aéreo, intercepción de bombarderos y ataque antiterrestre. Debido a estas ventajas, los nuevos pilotos prefirieron el FW-190 al Bf-109, pero los pilotos experimentados prefirieron el Bf-109 debido a sus ventajas únicas y su familiaridad con el manejo. Quizás por eso se habló tanto entre los pilotos cuando cambiaron al FW-190 y recibieron entrenamiento. El Bf-109 es un caza bastante bueno, ¿es necesario cambiar el modelo? ¿Sería mejor dárselo a los novatos y dejar que los veteranos sigan pilotando el Bf-109? Marcelle, piloto nato, se acostumbró rápidamente al FW-190, pero también echaba de menos en secreto al Bf-109. Un Jack, uno se le acercó mientras estaba absorto en sus pensamientos. ¿Dónde? Marcelle movió fácilmente su morro para esquivar la andanada de cañones de 20 milímetros disparados por Jackry. Luego, alcanzó hábilmente la retaguardia del enemigo y disparó su cañón ametrallador. El avión Jack, cubierto de proyectiles de cañón de 20 milímetros, se estrelló sin poder hacer nada como una efímera que hubiera llegado al final de su vida útil. Con esto, los resultados de combate de Marsella aumentaron de 8 aviones derribados a 9. En el pasado, Marsella habría perdido los estribos y se habría adentrado en territorio enemigo, pero esta vez no fue así. Siguió el consejo del teniente Neumann y mantuvo la calma. Todavía hay muchas señales de alerta. En otras palabras, las oportunidades de luchar eran muy amplias. Esta vez también, si te precipitas imprudentemente y realizas un aterrizaje de emergencia, puedes terminar teniendo que soltar los controles para siempre. La sensación de crisis le hizo madurar. Marcelle mantuvo la compostura hasta un punto que no era habitual en él cuando se enfrentaba a los IAX que se acercaban. Los pilotos soviéticos eran valientes, pero inexpertos y torpes. Esto se debe a que la Unión Soviética mató y eliminó a todos los pilotos y comandantes capaces con sus propias manos. Pavel Lichakov, que fue ascendido a teniente general de la Fuerza Aérea a la temprana edad de 29 años debido a su actuación en la Guerra Civil Española, fue purgado junto con su esposa María, una mayor de la Fuerza Aérea, después de ser falsamente acusados de ser enemigos del pueblo. El general de división Ernst Schatz, comandante de la unidad de bombarderos, también jugó un papel activo en la Guerra Civil Española. El presidente del Comité de Defensa Aérea del Comité Popular de Defensa Grigori Stern también murió en la plataforma de ejecución. Incluso Alexander Novikov, la única esperanza que quedaba para la Fuerza Aérea Soviética, fue ejecutado, condenando efectivamente a la Fuerza Aérea Soviética a muerte. La Fuerza Aérea Soviética, que había perdido a todos sus comandantes capaces, quedó reducida a un grupo de grandes idiotas, y los pilotos novatos tuvieron que volar en aviones a ciegas sin recibir nunca el entrenamiento adecuado. Bien. He cogido otro. Idiotas. Es peor que el nivel de un niño. Los pilotos alemanes, que habían recibido entrenamiento basado en habilidades desarrolladas durante muchos años de combate real, jugaron unilateralmente con los pilotos soviéticos. Los camaradas de Marsella, que al principio estaban nerviosos mientras luchaban en la batalla, pronto se encontraron vagando por las líneas enemigas. Pero no fue así en Marsella. Luchó contra el enemigo con calma desde el principio hasta el final de la batalla. Incluso cuando el avión enemigo que perseguía fue derribado por un compañero, no se enojó ni se impacientó. Simplemente estaba buscando a su próximo oponente.
Después de que todos los aviones de escolta fueron eliminados, el escuadrón FW-190 se unió a la caza de bombarderos. Gracias al rendimiento de los Ta-152, el número de bombarderos se redujo a 2/3 del número original. Cuando también intervinieron los FW-190, los pilotos de bombarderos se vieron invadidos por la desesperación y el miedo. El TB-3 estaba equipado con 4 ametralladoras para defenderse de los aviones enemigos, pero no tenía fuerzas para enfrentarse a los veteranos pilotos alemanes. Los aviones alemanes esquivaron el bombardeo de ametralladoras disparadas desde el TB-3 y lanzaron proyectiles de ametralladora contra su pesado cuerpo. Marseille, que volaba para evitar un bombardeo de ametralladoras enemigas, disparó una MG-151 directamente sobre la cabina del TB-3. El TB-3 que perdió a sus pilotos volcó, se estrelló y chocó de frente con otro TB-3 que volaba debajo. El TB-3, que chocó con otro avión, sufrió una rotura del ala derecha y se desplomó contra el suelo. Los compañeros que observaban la escena lanzaron exclamaciones. ¡Oh! Eso es increíble. En serio. No era normal derribar 2 bombarderos en un solo ataque. La radio estaba repleta de voces que alababan a Marsella. Mientras los aviones de escolta eran atacados, los bombarderos comenzaron a virar. Llevaban la misma bomba que habían planeado lanzar sobre el yacimiento petrolífero de Ploiesti. Sin embargo, la Fuerza Aérea Alemana no recibió con agrado el envío de los bombarderos soviéticos. Lo mismo ocurrió con la Fuerza Aérea Rumana, que en su huida fue atacada constantemente por cazas alemanes y rumanos. Como una manada de orcas que caza una ballena barbada vieja y debilitada, el número de bombarderos se redujo rápidamente debido a los aviones de combate que los seguían y atacaban persistentemente. La orden de retirada se dio solo después de que el número de bombarderos cayó por debajo de 1/4. El combustible se estaba agotando y quedaban pocas municiones, por lo que los pilotos giraron sin dudarlo. Así, la primera batalla aérea para defender el campo petrolífero de Ploiesti terminó con una importante victoria para Alemania y Rumanía. Los pilotos que completaron con éxito su misión y regresaron a la base recibieron una cálida bienvenida por parte del personal de tierra que los esperaba en la base. Marseille, que descendió del caza mientras se oían gritos de independencia nacional por todos lados, se acercó a Stahlschmidt, que estaba rodeado de personal de tierra y recibía felicitaciones. Stahlschmidt, al ver el rostro de Marsella como si tuviera algo que decir, habló primero. Vaya, Marseille. ¿Has dicho que hoy ha sido un día fantástico? ¿Cuántas veces lo has captado? Solo he capturado 3 aviones de combate. Yo también estoy en la 3ª generación. Un caza, 2 bombarderos. Por cierto, quiero decir, creo que ya lo tengo claro. Aunque eran más de las 4 de la mañana, las luces estaban encendidas en todas las habitaciones de la residencia presidencial. Escuché los informes que llegaban de boca de los generales. La guerra había comenzado y los combates se desarrollaban en todo el frente oriental, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Como Manstein había adelantado sus tropas, el daño causado por el fuego de artillería soviético fue mínimo. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea Soviética también lanzó ataques aéreos, pero la mayoría de ellos fueron derribados por nuestra Fuerza Aérea. Green dijo con voz orgullosa que el daño a las ciudades avanzadas alemanas debido a los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Soviética fue mínimo y, al mismo tiempo, los ataques aéreos soviéticos contra el campo petrolífero de Ploiesti en Rumanía también fueron repelidos con éxito. Los únicos resultados confirmados son 232 bombarderos derribados y 176 aviones de combate derribados. ¡Oh! Exclamaciones de exclamación salieron automáticamente de la boca de los generales ante la vergüenza que los dejó boquiabiertos. Si las palabras de Goering son ciertas, significa que el enemigo perdió más de 400 aviones de combate y bombarderos en solo 3 horas después del inicio de la guerra. Las capacidades de la Luftwaffe eran buenas, pero el nivel de la Fuerza Aérea Soviética era comprensible. Es increíble. En cualquier caso, el valor del yacimiento petrolífero de Ploiesti es indescriptiblemente importante. Si el yacimiento de Ploiesti se incendia, no podemos garantizar la victoria en esta guerra. Es bueno celebrar la victoria, pero la guerra acaba de empezar, así que no se sientan complacientes y presten más atención a la protección de los yacimientos petrolíferos. ¿Es posible, señor presidente? No se preocupe. Mientras haya una fuerza aérea, el campo petrolífero de Ploiesti estará bien.
Cáncer. Solo confiaré en el mariscal del imperio. Leder informó que el Aurora, que transportaba 600 pasajeros, había sido hundido por un submarino soviético. De los pasajeros a bordo del Aurora, 379 fueron rescatados por el barco Schnell que escoltaba a la Aurora, así como por barcos pesqueros y submarinos que acudieron al enterarse de la noticia. Sin embargo, 221 pasajeros no fueron rescatados. El submarino soviético que atacó a la Aurora fue hundido por el Schnellboot. Además, se informó de ataques de submarinos soviéticos en 7 puertos, incluido Danzig, pero el único daño confirmado hasta ahora fue el impacto de un barco pesquero. De los submarinos soviéticos que intentaron el ataque, 11 fueron hundidos por minas colocadas por fuerzas amigas, destructores, lanchas Schnell y aviones de reconocimiento, y 2 resultaron dañados, se desplazaron y fueron capturados por fuerzas amigas. La tripulación del submarino soviético capturado se encontraba en Danzig. Todos los prisioneros debían ser trasladados a Berlín para obtener información. Incluso en ese mismo momento, para escuchar los informes que llegaban desde el frente y discutir contramedidas con los generales, tuve que permanecer despierto toda la noche hasta la mañana. Bebí café para prevenir la fatiga. Einspener, conocido comúnmente como café de Viena en el mundo anglosajón. También se les dio un vaso de Einspener a los generales, que ya habían estado despiertos todo el día sin salir del trabajo, por lo que realmente recibieron con agrado el Einspener frío y dulce. Señor Führer, le habla el mariscal Manstein. Conectar. Cuando descolgué el auricular, oí la voz familiar de Manstein. A mi pregunta sobre la situación actual de la guerra, Manstein me dio una respuesta breve. Todo sigue yendo bien. En otras palabras, la guerra se desarrollaba según el plan de defensa trazado de antemano. Gracias a Dios. Pero no hay que bajar demasiado la guardia, porque los rusos a veces nos han mostrado cosas que van más allá de nuestra imaginación. No se preocupe, señor Führer. ¿Quién soy yo? Mientras exista Manstein en el mundo, los comunistas jamás pondrán un pie en suelo alemán. Aunque la guerra acababa de comenzar, la voz de Manstein estaba llena de serenidad. Cuando escuché el informe de Manstein, que parecía más que relajado e incluso algo vanidoso, mi corazón ardiente se alivió un poco. Tenía confianza en que, aunque no dijera nada, se ocuparían de ello. Así es Manstein. Lo entiendo. Entonces, por favor haz lo mejor que puedas. Al mismo tiempo, Ribbentrop escuchó la posición del Kremlin del embajador soviético en Alemania, Vladimir Dekanozov. Por lo tanto, la Unión Soviética declara la guerra a Alemania. Después de terminar de leer la declaración de guerra, Dekanozov giró la cabeza y miró por la ventana para evitar la mirada de Ribbentrop que lo observaba. Era una vista de Berlín que siempre había visto, pero que no volvería a ver durante un tiempo. Quizás para siempre. ¿Tienes algo que decir? Su. Ribbentrop, que era una figura representativa de los prosoviéticos entre los magnates del Tercer Reich y que firmó el pacto de no agresión con Alemania, sonrió con impotencia. Se quedó en silencio durante un rato y de repente abrió la boca y formuló una pregunta. ¿Es esto realmente lo que quiere decir el secretario general Stalin? Así es. Dekanozov asintió y reconoció profundamente que Ribbentrop había hecho un gran esfuerzo para mantener las relaciones amistosas entre los dos países. Pero hoy todos sus esfuerzos han sido en vano. La alianza Berlín-Moscú que tanto ha defendido ya no existe. La Unión Soviética sorprendió a Alemania sin declarar la guerra, y Alemania recibió una declaración de guerra de la Unión Soviética solo después del ataque sorpresa. Como persona prosoviética, era obvio cómo lo tratarían en la política por un tiempo. No lo entiendo. ¿Qué demonios le hemos hecho a vuestro país para que esté así? ¿Sí? Escuchemos la razón. Lo siento, pero no puedo responder a esta pregunta. Solo sigo las instrucciones del camarada Stalin. Entiendo. Entonces supongo que ya no hay necesidad de estar aquí. Ribbentrop se levantó, empujó su silla con fuerza y salió por la puerta sin mirar atrás. Vaya inmediatamente a la residencia presidencial. Está bien. Ribbentrop, sentado en el asiento trasero del Mercedes, cayó en la desesperación, la ira y una sensación de desolación. Corrimos en todas direcciones para promover la amistad entre los dos países, pero ahora todos nuestros esfuerzos han sido en vano. Estrictamente hablando, la guerra con la Unión Soviética no fue culpa suya, y la confianza del Führer en él seguiría siendo la misma, pero era obvio que su derecho a hablar disminuiría.
Supongo que solo Green, Goebbels y Himmler son buenos. Pensar en las 3 personas que ahora estarían sonriendo de oreja a oreja me hizo enfadar mucho. También pensó en Stalin. El día de la firma del pacto de no agresión, Stalin le dijo lo siguiente. Dígaselo al Führer Hitler. Mantendré este acuerdo hasta el final. Suenas como un maldito estafador. Capítulo 142. El teniente Zinovy Kolovanov fabricó un cigarrillo cortando un trozo del tamaño de la palma de la mano de Pravda. @0240, el órgano del Partido Comunista Soviético, con tabaco Mahorca y liándolo. Los cigarrillos hechos con papel Pravda tenían el olor a humedad y el sabor a tinta característico del periódico, pero en la Unión Soviética, donde el papel limpio y de alta calidad escaseaba, Pravda se usaba ampliamente para fumar cigarrillos. Incluso los oficiales políticos obsesionados con el comunismo hacían la vista gorda cuando los soldados y oficiales cortaban periódicos de Pravda y fumaban cigarrillos. El primer regimiento de tanques de la primera división de tanques, al que pertenecía Kolovanov, sirvió como vanguardia del Ejército Rojo y disfrutó del honor de ser la primera unidad del ejército en cruzar la frontera alemana. Sin embargo, tan pronto como cruzaron la frontera, el tanque líder pisó una mina y se detuvo, dejando varado al regimiento. A menos que sepas cuántas minas terrestres hay enterradas en el suelo, no puedes moverte sin cuidado. El regimiento entró en un descanso no planificado hasta que llegaron los ingenieros. Me siento un poco incómodo con esto. No te escuché claramente. No importa. Mira hacia adelante. Kolovanov, cuyos pensamientos salían de su boca sin darse cuenta, se recompuso. No puedo creer que haya cometido un error tan básico. ¿Y si llega a oídos de los funcionarios políticos? Afortunadamente, el artillero, el sargento Andrei Yusov, no parecía estar particularmente interesado en lo que decía Kolovanov. Kolovanov se acarició el pecho y encendió un cigarrillo en silencio. Kolovanov, que había participado en la guerra de invierno como fusilero, recordó que incluso el primer día de la guerra su avance se retrasó debido a que estaba atado a minas colocadas por el ejército finlandés. Incluso entonces, mientras esperábamos a que llegaran los ingenieros, el ejército finlandés empezó a atacar. Tengo la sensación de que la situación es similar a aquella vez. Las premoniciones ominosas nunca fallaron. Cuando llegaron los ingenieros y comenzaron a buscar minas, se escuchó un extraño sonido de sirena en el cielo occidental. Cuando Kolovanov giró la cabeza, aparecieron puntos negros en sus ojos. Shu, es un Stuka. El Ju-87 Stuka que viajaba el capitán Ruel era una versión equipada con un cañón antitanque BK-3-7 de 37 milímetros, y los pilotos de primera línea y el personal de mantenimiento lo apodaban Cannon-en-Vogel, pájaro cañón. A partir de 1942, el calibre de 37 milímetros resulta algo insuficiente en potencia para alcanzar un tanque desde el frente, pero la historia es diferente para la parte superior, que suele tener un blindaje fino. El Cannon-en-Vogel fue diseñado para destruir un tanque al impactar el proyectil de 37 milímetros en la parte superior del tanque. El problema fue que la movilidad del Stuka se deterioró debido al peso del cañón, y cuando se desarrollaron armas para reemplazar al cañón BK-3-7, Hitler ordenó detener la producción en masa del Cannon-en-Vogel debido a la poca movilidad y las dificultades en la operación. La decisión de Hitler también estuvo muy influenciada por los altísimos costes de producción de las balas perforantes recubiertas de aleación de tungsteno utilizadas en el cañón BK-3-7. De esta manera, el Cannon-en-Vogel se convirtió en un arma desafortunada que solo se produjo en pequeñas cantidades y se interrumpió la producción en masa, pero Rudel no pensó que este pájaro de acero fuera tan malo. La desventaja fue que el avión era lo suficientemente pesado como para sentir que era más lento que los que había pilotado antes, pero me concentré en la ventaja de poder despegar un tanque de un solo golpe si se usaba bien. La capacidad del cargador del cañón automático BK-3-7 es de 12 balas por cañón. ¿Eso no significa que puedes matar 12 tanques si solo matas un tanque por cada disparo? Por supuesto, golpear un tanque de un solo golpe no es algo que cualquiera pueda hacer, pero Rudel era un hombre que estaba lejos de ser común y corriente. Si tenías un entrenamiento, un esfuerzo y una tenacidad varias veces superiores a los de otros, no era imposible derribar un tanque a la vez. ¿No hemos practicado ya decenas de veces con este tipo? Hoy era el momento de mostrar los frutos de ese esfuerzo. También era el momento de sustituir la medalla de la Cruz de Hierro de primera clase que llevaba colgada del cuello por otra cosa.
Mientras los Bf-110 que seguían para dar cobertura a los Stukas disparaban con artillería pesada contra la infantería enemiga reunida en un grupo, Rudel apuntó a los tanques enemigos que se habían detenido. Teniendo en cuenta su aspecto angular general, pensé que era el KV-1 que vi en la etiqueta de identificación. Tomen nota de los recién llegados. Así es como funciona el Stuka. Antes del ataque, Rudel ordenó a los nuevos pilotos que lo observaran de cerca. De los 12 Stukas que salieron, 4 tenían nuevos pilotos a bordo. Aunque eran novatos, también eran veteranos que habían luchado desde Polonia, pero fueron tratados como novatos porque nunca habían tomado el control de un Stuka y habían entrado en batalla. ¿Estás listo, Enschel? ¿No es eso molesto, capitán? Jeje. Así es como te conviertes en mi subordinado. El sargento Erwin Enschel, el artillero de retaguardia, se llevaba bien con Rudel. Al igual que Rudel, también era grande y atrevido, y era una persona anormal que seguía a Rudel y entrenaba y se ejercitaba con él incluso en vacaciones, mejorando constantemente su fuerza física. Está bien entonces, vámonos. Rudel apuntaba a los tanques que se encontraban en la cima de las filas soviéticas. Cannonenvogel tenía que prestar más atención a la puntería que un Stuka normal. Esto se debe a que una bomba normal puede destruir o neutralizar suficientemente un objetivo incluso si cae al suelo sin necesidad de impactar el objetivo con precisión, pero este no es el caso de las balas de ametralladora. Sentí como si todo mi cuerpo estuviera siendo aplastado por una enorme roca bajo la influencia de la gravedad de la Tierra. Sin embargo, Rudel tuvo cuidado de apuntar incluso en situaciones que podrían haberlo distraído. Ahora sí. En cuanto la parte superior cuadrada del tanque apareció en la línea de visión, Rudel apretó el gatillo. El Stuka se sacudió por el retroceso del cañón automático. Cuando la ojiva de aleación de tungsteno de 37 milímetros impactó, el blindaje superior del KV-1 fue penetrado fácilmente como si fuera una cabeza. El espesor del blindaje superior de la torreta del KV-1 era de 40 milímetros, que era considerablemente más grueso que el de los tanques ordinarios, pero era tan bueno como un trozo de papel frente a la potencia de los proyectiles de 37 milímetros que lo golpeaban cerca de la vertical. Es un éxito. Bien. La bala perforante que alcanzó Rudel cortó por la mitad el cuerpo del comandante del tanque e impactó en el depósito de municiones ubicado en la parte inferior del vehículo, provocando una explosión total del tanque. Más de 110 proyectiles de 76 milímetros explotaron a la vez, levantando la pesada torreta del tanque en el aire y bañando a la infantería circundante con una lluvia de chispas y fragmentos. Gracias al éxito de Rudel, otros Stukas también lanzaron ataques al mismo tiempo. El Stuka, con el colega de Rudel a bordo, insertó un proyectil de cañón automático en la parte superior del casco del KV-1. No hubo ninguna explosión fuerte, pero el motor quedó destrozado y era imposible maniobrar. Cuando el tanque se detuvo, las tripulaciones, temiendo que pudieran ser objetivos, salieron y huyeron, pero fueron ametrallados por un Bf-110 y quedaron hechos harapos. Esos idiotas. Habría sobrevivido si me hubiera quedado en el tranvía. Rudel se tomó un momento para recuperar el aliento en el aire y luego se lanzó hacia el siguiente objetivo sin demora. El sargento Enschel fortaleció la mano que sostenía la MG-81 en preparación para un ataque enemigo inesperado. Enschel, agárrate fuerte. Los pilotos del Stuka tenían que arriesgar sus vidas cada vez que entraban en una caída pronunciada. El fuego antiaéreo enemigo era bastante amenazante, pero si no podías soportar la aceleración de la gravedad y perdías el conocimiento, la supervivencia no estaba garantizada. Para prepararse para tales casos, el Stuka estaba equipado con un dispositivo de seguridad que arrojaba bombas automáticamente y aumentaba la altitud cuando descendía a cierta altitud, pero perder el conocimiento en el combate real, no en el entrenamiento, significaba la muerte. Viene para acá. Evacuación. Cabrones. ¿No hay fuego antiaéreo? Un oficial político que gritaba a los soldados presas del pánico fue destrozado por un impacto directo de un bombardeo de Bf-110, y los desafortunados soldados fueron aplastados hasta la muerte por un tanque que intentaba retroceder cuando el frente estaba bloqueado. El KV-1, rodando hacia atrás mientras aplastaba soldados amigos, chocó con el KV-1 que estaba detrás de él. 2 balas perforantes de 37 milímetros volaron hacia los 2 tanques detenidos.
Un disparo alcanzó el casco del KV-1 y destrozó la transmisión, y otro disparo alcanzó el depósito de municiones ubicado justo al lado del conductor del KV-1, provocando una explosión. La torreta separada del casco cayó sobre la parte superior del casco del KV-1, que tenía su transmisión destrozada, y de repente parecía que había dos torretas en un casco. «Oye, lluvia fuerte». Rudel dejó escapar una exclamación de sorpresa por los logros que había alcanzado. Destruye dos tanques simultáneamente con un disparo. Los colegas de Rudel también quedaron boquiabiertos ante su historial delictivo, que se acercaba a su hazaña. Es increíble, capitán. Destruir dos tanques simultáneamente, como era de esperar, vale la pena practicar. Está bien. Vale la pena practicar tanto. Aunque nunca habíamos practicado la destrucción de dos tanques al mismo tiempo durante el entrenamiento, Rudel, lleno de confianza, lo dio por sentado. El esfuerzo nunca traiciona a nadie. Sigamos con este impulso. Sí. Los ataques de la Luftwaffe continuaron hasta que se agotaron todas sus municiones. Los aviones de combate de la Fuerza Aérea, que se suponía debían proteger a las fuerzas amigas en tierra de los ataques sorpresa de la Fuerza Aérea alemana, no aparecieron. Inmediatamente después de terminar el ataque, los sobrevivientes expresaron su enojo al ver los restos en llamas del tanque y los cadáveres cruelmente destrozados y quemados de sus compañeros. ¿Qué está haciendo nuestra Fuerza Aérea? Ustedes son unos bastardos, ustedes son unos bastardos. Una vez muerto, los soldados no tienen forma de volver a la vida. Cuando mueres, ese es el final, y una vez que el tiempo ha pasado, nunca vuelve atrás. Kologanov tuvo suerte. Durante el ataque aéreo, ni él ni el KV-1 en el que viajaba sufrieron daños. Sin embargo, otros tanques de la compañía no lo hicieron. De los 14 tanques, solo 5, incluido el de Kologanov, sobrevivieron intactos. De los 9 tanques, 5 quedaron completamente destruidos y 4 tenían orugas rotas o motores dañados. Un solo ataque aéreo redujo la fuerza disponible de la compañía en un tercio. El infierno no existe. El sargento Usov dijo en tono cansado. Al mirar los cadáveres y a los soldados heridos gritando por todas partes, me sentí como si estuviera en medio del infierno. Kologanov meneó la cabeza vigorosamente. Permanece en el tanque y vuelve a comprobar si hay algún problema. ¿A dónde vas? Debería ir al comandante del batallón y preguntarle qué hacer ahora. El comandante de la compañía recibió un impacto directo de un Stuka y murió junto con su tanque. La radio montada en el tanque de Kologanov estaba rota y no funcionaba. Kologanov no tuvo más remedio que bajarse del tanque e ir directamente al comandante del batallón. Joder, oh joder. Un funcionario político con una pierna amputada se debatía, vomitando sangre y espuma. 2 médicos acudieron a atenderlo, pero el oficial político, que ya había perdido el conocimiento, seguía moviendo su cuerpo y obstaculizando el tratamiento de los médicos. El tanque del comandante del batallón, teniente coronel Iosif Borisovich, parecía estar en buenas condiciones generales, excepto que la oruga izquierda estaba rota y el cañón principal tenía grietas. Kologanov, que viajaba en el vehículo del comandante del batallón, encontró la escotilla abierta y miró dentro. Comandante del batallón Don, después de revisar el interior del tanque, Kologanov cerró los ojos por reflejo y dio un paso atrás. Su ira aumentó y vomitó de su boca. ¡Qué pasada! El teniente coronel Borisovich ya no estaba en este mundo. El comandante del batallón, que había dejado de respirar, tenía todo el cuerpo cortado en 2. La bala de cañón que impactó en la parte superior del tanque le atravesó el hombro, avanzó hasta la ingle y le reventó los testículos. El interior de la torreta estaba lleno de los intestinos y la carne del comandante del batallón. Kologanov vomitaba sin parar. Aunque había presenciado innumerables muertes durante la guerra de invierno, era la primera vez en su vida que veía cadáveres tan espantosos. Dejó de vomitar solo cuando su estómago estuvo vacío después de vomitar una y otra vez. Mierda. Las 7 de la mañana. Berlín despertó. Era un momento en el que no solo Berlín sino toda Alemania despertaría. Incluso con la ayuda de la cafeína, no tenía fuerzas en mi cuerpo mientras escuchaba los diversos informes que llegaban desde el frente y los discutía con los generales. Pero todavía quedaba trabajo por hacer, así que me apresuré a ir a la emisora de radio de Berlín. La emisora ya había sido avisada con antelación de mi viaje.
En el pasillo de la emisora, soldados de las SS armados con MP-40 hacían estricta guardia. Los empleados que iban a trabajar a la emisora parecían desanimados cuando vieron a los soldados vestidos de negro y caminaron en silencio, tratando de no hacer siquiera un ruido. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, él se sobresaltó y se quedó congelado en el lugar. Yo, señor presidente. El presidente. Levanté una mano y saludé suavemente a los empleados que se sorprendieron al verme. Y luego entré a la sala de transmisión. En la sala de transmisión, el locutor estaba leyendo un manuscrito preparado de antemano en un tono tranquilo. Les informo una vez más que a la 1 de la madrugada de hoy, el Ejército Rojo Soviético cruzó la frontera y atacó sin declarar la guerra. La guerra del pueblo alemán para proteger la libertad de Europa de los invasores bolcheviques ha comenzado. El presidente hablará pronto directamente al pueblo. Espero que todos dejen lo que están haciendo y escuchen las palabras del presidente. Me senté y me puse los auriculares. El personal me hizo una señal de que estaba bien. Fue mi primer discurso público en mucho tiempo. Había menos tensión porque los únicos miembros del público que estaban delante eran los colaboradores más cercanos de Göring, Goebbels y Ribbentrop, el personal de la emisora y los soldados de las SS. Aún así, no puedo relajarme. En un momento tan importante de la historia, no podemos permitirnos cometer errores. ¿Empezamos? Queridos ciudadanos de la Gran Alemania. Les habla Adolf Hitler. Estoy aquí para decirles algo importante. A la 1 de la madrugada de hoy, sin una sola exigencia ni declaración de guerra, el ejército soviético atacó a Alemania, violó su frontera y cometió un crimen de guerra al hundir un barco de pasajeros que transportaba pasajeros desarmados, lo que se cobró la vida de personas inocentes. La Unión Soviética también llevó a cabo ataques aéreos en Hungría y Rumanía. Este tipo de ataque a nuestro país es un acto de traición sin precedentes en la historia de los países civilizados. Aunque se firmó un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, y nuestro gobierno cumplió fielmente todas las disposiciones de ese pacto, se cometió ese acto de agresión. Los dirigentes de la Unión Soviética deben rendir cuentas por estos vergonzosos actos de traición y crímenes de guerra. El embajador soviético en Berlín, Dekhanozov, habló en nombre de su gobierno sobre la decisión del Kremlin de iniciar una guerra contra Alemania con el argumento de que la Wehrmacht se había concentrado en la frontera occidental de la Unión Soviética, amenazando la seguridad de la Unión Soviética y provocando provocaciones. El ministro fue notificado unilateralmente. En respuesta a esta notificación, el ministro Ribbentrop respondió en nombre del gobierno alemán lo siguiente. El gobierno alemán reveló que no hizo ninguna demanda a la Unión Soviética y que la Unión Soviética rompió unilateralmente el pacto de no agresión y atacó a Alemania a pesar de la postura y actitud pacíficas de Alemania. El embajador Dekhanov respondió a las protestas y preguntas del ministro de Asuntos Exteriores que solo estaba siguiendo las órdenes del secretario general Stalin. Con esto quedó clara la posición de la Unión Soviética. El objetivo de esos invasores rojos es destruir Alemania y seguir destruyendo la paz y la cultura de Europa. Después de una pausa de unos 2 segundos, continué hablando en un tono más apasionado que antes. Pensando en el pueblo alemán reunido frente a la radio y escuchándome, y en los soldados luchando en el frente. He ordenado a la Wehrmacht que rechace los ataques de estos saqueadores y los expulse completamente del territorio alemán. Incluso en este mismo momento, se está librando una batalla feroz en las líneas del frente. Incluso mientras les transmito mis verdaderos sentimientos, los soldados que son hijos, hermanos, esposos y padres de alguien están apretando los dientes y luchando contra los invasores para proteger su patria. Tal como lo hizo cada hijo de Alemania entre 1914 y 1918. Creo firmemente que nuestros soldados cumplirán con honor su deber hacia su país y el pueblo alemán y expulsarán a los invasores. Y no tengo ninguna duda de que nuestro pueblo se unirá bajo la bandera del nacionalsocialismo y superará con firmeza esta difícil crisis. Les hago una promesa. Nunca me arrodillaré ante la fuerza y la intimidación de los invasores ni suplicaré por mi supervivencia. Actuaré sin el menor rastro de vergüenza hacia los soldados que murieron protegiendo a Alemania. Nunca más permitiré que la palabra rendición aparezca en la historia alemana. Estoy seguro de que si todos los ciudadanos cumplen con su deber y hacen lo mejor que pueden en sus respectivos puestos, lograremos una vez más un milagro. Esta es la resolución del gobierno alemán, así como la resolución del pueblo alemán y del pueblo germánico.
Las vastas tierras de Europa y Asia, numerosas ciudades con largas historias y tradiciones, y miembros de numerosos grupos étnicos que solían vivir vidas pacíficas están sufriendo bajo el cruel y perverso régimen de los bolcheviques y la NKVD, pero Alemania no está incluida en la lista. No lo estará. Si todos nos unimos y elegimos la libertad y la resistencia en lugar del compromiso y la mendicidad, llegaremos hasta el final. Lucharemos en la tierra, lucharemos en el mar y en el aire. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos con fuerza y espíritu, lucharemos para proteger nuestra libertad con coraje y orgullo. Protegeremos este país a cualquier precio. Nunca nos rendiremos. Capítulo 143. Protegeremos este país a cualquier precio. Nunca nos rendiremos. Whitman, que escuchaba en tiempo real el discurso del Führer a través de un walkie-talkie, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Fue una sensación estimulante, como si en lugar de sangre corriera por mis venas una corriente eléctrica. Siento esto cada vez, pero el presidente realmente parece que nació para dar discursos. Todas las tripulaciones de los tanques asintieron ante las palabras de Whitman. No hay objeción. Admítelo. El discurso del Führer tuvo un efecto mágico. Busque en cualquier parte del mundo y nunca encontrará un discurso más extraordinario que este. Después del discurso del Führer sonó la marcha de Badenweiler, una buena opción para levantar la moral. De todas formas, no lo entiendo. ¿Qué? Bastardos de Rosque, no sé por qué nos atacaron. No somos tan débiles como Polonia y no somos los primeros en discutir sobre la posibilidad de ir a la guerra. ¿Cómo puedo saber lo que pasa por la mente de los comunistas? Whitman negó con la cabeza en respuesta a la pregunta de Gol. Tampoco comprendía por qué la Unión Soviética había entrado repentinamente en guerra. ¿Quién sabe? Stalin padecía demencia y ordenó un ataque a ciegas. Sería mejor que así fuera. Si Stalin cae, la guerra terminará. De ninguna manera. No hay manera de que la guerra termine tan fácilmente. César, ¿me oyes? Quiero recibirlo. César, recepción. Cuando la voz del comandante de la compañía sonó en la radio, Whitman dejó de hablar y aguzó el oído. Según el informe del equipo de reconocimiento, los Rosques se están moviendo hacia el área de responsabilidad de César. Se dice que su tamaño es un batallón de infantería con más de 20 tanques. Tal vez incluso más que eso. ¿Tienes 20 años o más? Richter, que estaba escuchando la radio, gritó sorprendido. Sin embargo, Whitman escuchó las órdenes del comandante de la compañía sin mostrar ningún signo de sorpresa. Las órdenes del cuartel general del regimiento, según el comandante de la compañía, eran extremadamente simples y claras. No dar un solo paso atrás y rechazar al enemigo de su posición actual. El combustible y la munición estaban completamente cargados, por lo que, a menos que hubiera un incidente importante, no faltarían los combates con el enemigo. Teniente SS Whitman, ¿es cierto lo que dijo el comandante de la compañía? Después de la llamada por radio, Ball le preguntó a Whitman. Whitman se encogió de hombros. Claro que es verdad. Entonces debe ser mentira. Más de 20 tanques, esto es un poco, no puedes pedirle a los perdedores que adivinen los números. Pero no te preocupes. Hasta donde yo sé, este tanque es el tanque más poderoso del mundo. A diferencia de Gol, que no tenía experiencia real en combate, Whitman era un veterano de veteranos, que había luchado desde la guerra de Polonia. La cruz de hierro de primera clase que llevaba colgada del cuello demostraba que la carrera de Whitman no era común. Whitman creía en su propia experiencia y habilidad, y en el rendimiento del tanque. La apariencia del tanque Tigre número 6 que conducía estaba lejos de ser hermosa, pero su rendimiento no tenía comparación en ningún lugar del mundo. El peso es cercano a las 48 toneladas, con un mantelete de cañón de 100 milímetros en la parte delantera y de 140 milímetros en la parte delantera del casco, y 80 milímetros de blindaje pesado en los laterales y la parte trasera, pero a cambio, está provisto de suficiente protección contra casi todos los ataques normales, y el cañón principal de 88 milímetros montado en el Tiger puede dispararse desde 2 kilómetros de distancia. El objetivo también puede ser alcanzado con un solo impacto. Hasta donde sabía Whitman, solo había un puñado de tanques soviéticos que podían derrotar al Tigre desde el frente. Escuché que Tiger es mucho mejor que estos cuando se trata de rendimiento general. Al cabo de un rato se oyó el sonido de un motor y de una vía rodando.
Los 4 tigres emboscados en el bosque tenían los motores apagados, por lo que Whitman podía oírlos. «¿Estás aquí?» Whitman salió con binoculares y vio tanques soviéticos corriendo en línea a lo largo de la carretera. «Aquí César 1. Los comunistas están a las 2 en punto. La distancia es 2600. Cuando Whitman anunció la posición del enemigo, las torretas de los tanques emboscados se giraron todas en la misma dirección. Whitman no apartó la vista de sus binoculares en ningún momento. Estaba claro que los militares soviéticos desconocían la existencia de los tigres. De lo contrario, no habría podido caminar tranquilamente a esa manera. Los soldados soviéticos viajaban en el tanque o caminaban por los lados izquierdo y derecho del mismo. Al ver que las torretas de los tanques estaban todas fijadas en la misma dirección, parecía que habían renunciado a los límites. «Idiotas». Whitman se quedó tan estupefacto que se echó a reír. ¿Están aquí para una guerra o para un picnic? No haría esa mierda ni siquiera durante el entrenamiento. El sargento de las SS Asel, el conductor, dijo. De todos modos, ¿no es algo bueno para nosotros? No hay mejor enemigo que un enemigo estúpido. Así es. Whitman entró en la torreta con una sonrisa en el rostro. Ball observaba al enemigo a través de la mira. Pelota, ¿sabes quiénes son esos tipos? ¿Sí? Por supuesto que no es el ejército soviético, ¿verdad? No, quiero decir, ¿sabes cómo se llama ese tanque? A mí me parece un T-34. Respuesta. Dijeron que memorizaron todas las etiquetas de identificación, pero parece ser cierto. De hecho, Whitman vio hoy por primera vez el T-34 real. Según datos distribuidos por el Ministerio de Defensa Nacional, las prestaciones aproximadas del T-34 es que tiene un blindaje inclinado de 45 milímetros y está armado con un cañón principal de 76 milímetros. Su protección es cercana a los 90 milímetros de blindaje vertical y se dice que su movilidad está al mismo nivel que la del Panther, pero el rendimiento de su cañón principal de 76 milímetros es algo pobre, por lo que debe estar al menos a 300 m para penetrar el blindaje frontal del Tiger. Whitman no tenía idea de cómo había obtenido esa información. Podría ser que la hubiera obtenido mediante intercambio de información en una época en la que las relaciones con la Unión Soviética eran buenas. De hecho, Whitman no sabía que la información contenida en los datos provenía del conocimiento futuro del Führer, que él apoyaba. Además, al presidente le resultó difícil encontrar palabras plausibles para sus subordinados que tenían curiosidad sobre la fuente de la información. Dispararemos una salva a las 15 horas. Queda terminantemente prohibido disparar hasta que se dé la señal. César 2, recibido. César 3, recibido. César 4, recibido. Considerando la potencia del 88, sería posible impactarlo de inmediato sin ningún problema, pero Whitman decidió acercar un poco más al enemigo. A los soldados de infantería emboscados con tanques se les ordenó no disparar hasta que los soldados de infantería enemigos estuvieran dentro del alcance de las ametralladoras. La única vez que disparaban era cuando la infantería enemiga estaba dentro del alcance de sus ametralladoras. Richter, carga proyectiles perforantes. Ball, ¿ves al tipo que va delante? Cuando yo dé la señal, tú adivinarás primero. Está bien. Mientras Ball ajustaba la elevación del camión principal girando la manivela, se cargaron proyectiles perforantes Richter. Una bala perforante de 15 kilogramos entró en la recámara con un sonido metálico. Carga completa. Apuntando completo. Whitman sacó la cabeza por la escotilla. Los militares soviéticos no parecían estar en alerta, así que incluso abrieron la escotilla del conductor en la parte delantera del vehículo. En el campo de batalla, donde incluso el más mínimo error podía costarte la vida, hacer algo así era como rogar que me mataran. Dicen que no quieren vivir, pero no hay motivo para mantenerlos con vida. En cuanto el enemigo se acercó a 1500 m, un grito salió de la boca de Whitman. Empieza a disparar. En ese momento se escuchó un disparo tan potente que te partió los tímpanos y el cañón principal estalló en llamas. El proyectil de 88 milímetros impactó con precisión en la parte delantera del T-34 y atravesó la placa de blindaje como si fuera un trozo de papel. Se produjo una explosión y la torreta del T-34 se elevó hacia el cielo. La torreta, que se elevaba más de 5 metros, cayó al suelo y rodó como un balón de fútbol, y las dos ruedas de maniobra se desviaron de la pista y volaron detrás del tanque.
Fue una derrota total. Es un éxito. Cheol, emocionado por su primera condena penal, lanzó un grito, pero Whitman mantuvo la calma. Los otros 3 tigres también dispararon simultáneamente, alcanzando a los T-34. Los soldados de infantería soviéticos a bordo del tanque volaron por los aires cuando el tanque explotó. El campo tranquilo de repente se llenó de disparos y explosiones. Recarga. Sigue siendo una bala perforante. Está bien. Richter, que había estado esperando con un proyectil de antemano, lo sacó inmediatamente y colocó el siguiente. Al ejército soviético le resultó difícil incluso esquivar los proyectiles disparados por el ejército alemán. Aún no han disparado ni un solo proyectil. El proyectil de 88 milímetros disparado por el Tiger atravesó el blindaje lateral del T-34, matando al enemigo. El ejército soviético finalmente encontró la fuente del proyectil después de perder más de 10 tanques. Los T-34, que estaban situados en la parte trasera de la línea y habían sobrevivido hasta ahora, giraron sus torretas y abrieron fuego. ¡Bang! ¿Estás bien? Rebotó. Un proyectil perforante de 76 milímetros impactó en el Tiger de Whitman, pero rebotó y solo dejó pequeños rasguños en la superficie del blindaje. Whitman apuntó con su dedo índice a Wall, quien levantó la cabeza sorprendido ante el sonido del impacto. Concéntrate. ¿Aún quedan muchos enemigos? Oh, lo entiendo. Varios T-34 atacaron utilizando los restos de tanques amigos destruidos como escudos. Sin embargo, los proyectiles que dispararon fallaron o rebotaron en el blindaje frontal del Tiger. Cuando el ataque no funcionó, el ejército soviético entró en pánico. Sus ataques no funcionan, pero cuando los enemigos disparan, siempre aciertan. Aquí, un acierto significaba la derrota. Cargado. Él es el que se esconde detrás de los escombros. Distancia 1200. Un T-34 se escondía detrás de otro T-34 que emitía humo negro. El tipo se escondía detrás de su colega ya moribundo, buscando una oportunidad para escapar. Sin embargo, quizás debido a la inexperiencia del conductor, el tanque no pudo ocultarse completamente. La parte trasera del casco sobresalía en ángulo detrás de los restos, pero el enemigo aún no se había dado cuenta de este hecho. Whitman sonrió. Su intención era enseñarles directamente que, en el campo de batalla, incluso un pequeño error podía llevar a la muerte. Disparar. Cuando Ball apretó el gatillo, un destello de luz surgió del arma principal. Del motor del T-34 salieron llamas. Cuando el tanque fue alcanzado, las tripulaciones lo abandonaron inmediatamente y huyeron. El soldado del tanque que abrió la escotilla y saltó de la torreta quedó envuelto en llamas. El soldado del tanque, cuyo cuerpo entero estaba en llamas, se revolcaba en el suelo en agonía. Sus compañeros estaban ocupados huyendo, ignorándolo. En el campo de batalla, 24 T-34 se detuvieron y expulsaron humo negro. Toda la infantería había huido antes de que los tanques fueran destruidos y ahora no se veía ni siquiera un morro. La zona alrededor del tanque destruido estaba llena de cadáveres de tripulantes de tanques. Las tripulaciones de tanques soviéticos murieron instantáneamente o murieron quemadas cuando sus tanques fueron alcanzados. Sus rostros estaban desfigurados por el dolor de la muerte. Las llamas devoraron a los muertos en silencio. Este es un informe de la Tercera Fuerza Aérea. El ataque de la Fuerza Aérea Soviética contra el yacimiento petrolífero de Ploiesti fue bloqueado con éxito mediante operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Rumana, 179 bombarderos fueron derribados, 128 aviones de combate fueron derribados. Nuestras fuerzas derribaron 11 aviones y dañaron 14 aviones. Este es un informe de la división USA. Se enfrentó a 2 divisiones de infantería soviéticas y una brigada de tanques. Nuestras tropas sufrieron solo daños menores y hasta ahora hemos matado a 500 soldados de infantería enemigos y destruido 90 tanques. Hay un informe del 52 Grupo de Aviación de Cachas, Hauptgeschwader 52, JG-52, de que el cuarto combate acaba de finalizar, en la bulliciosa sede. Manstein bebía café tranquilamente. Sobre la mesa había un informe cálido que acababa de llegar junto con un pequeño recipiente con terrones de azúcar. Este café huele bien. ¿De dónde es? Es Etiopía. Hasta el momento, la guerra se desarrollaba según lo planeado por Manstein.
Fue una bendición que hubieran retirado sus tropas a una línea de defensa preliminar antes del ataque soviético. Gracias a esto, pudimos minimizar el daño a nuestros aliados y al mismo tiempo forzar un sangrado significativo en el enemigo. El ejército soviético sufrió la humillación de ser atacado por fuego de artillería en su propio territorio apenas unas horas después de comenzar la guerra. Las unidades que lograron cruzar la frontera quedaron varadas en campos minados y bajo fuego de artillería, o fueron atacadas por la fuerza aérea y sufrieron graves daños. Las tropas soviéticas que apenas pasaron la primera puerta y avanzaron tierra adentro se encontraron con salvas de tanques y cañones antitanque que los esperaban. El personal del cuartel general, que aplaudía cada vez que llegaba la noticia de que habían matado a varios soldados de infantería y derribado varios aviones enemigos, rápidamente se volvió insensible a la avalancha de infieles. Ahora bien, incluso cuando llegaban informes de que se habían capturado algunos tanques o de que se había repelido un ataque enemigo, no había ninguna exclamación. Parece que los mayores están trabajando duro. Ja, ja, ja. Manstein, que fue nombrado comandante en jefe del Frente Oriental por encima de aquellos que eran mayores y tenían más experiencia que él, estaba realmente satisfecho con su posición actual, pero al mismo tiempo, le preocupaba lo que sus superiores pensarían de él. Como era una orden del presidente y no de nadie más, no había oposición, pero aún así habría cierta cantidad de quejas e insatisfacción al interior. Por eso, al hablar por teléfono con sus superiores, que en sentido estricto eran sus subordinados, Manstein se comportaba cortésmente como si estuviera tratando con sus superiores inmediatos. Aunque los mariscales subordinados de Manstein no trataban con ningún respeto a sus antiguos subalternos que se habían convertido en sus superiores, todavía trataban a Manstein con la cortesía de un superior. Es un honor para el comandante en jefe del Frente Oriental llamarme una persona humilde. Jaja. ¿Qué quieres decir con eso, Mariscal Lev? De todos modos, ¿cómo está la situación? ¿Estás bien? Los rebeldes están haciendo todo lo posible, pero luchan por mucho que se esfuercen. La Fuerza Aérea también está cooperando bien. En lugar de... Recibí una llamada de la Marina. Es difícil transportar refugiados con el personal de la propia Marina, por lo que le pedí al ejército que proporcionara algunas tropas. En primer lugar, se seleccionó un regimiento de las fuerzas de reserva y se envió. Entiendo, Excelencia. Acabo de hablar con su Excelencia el presidente y me dijo que estaba impresionado de que nuestras tropas sufrieran muchos menos daños de los esperados. Ah, yo también lo entiendo. Tengo que ir a una reunión ahora, así que colgaré. Te llamaré más tarde. Sí. Buena suerte. Manstein era extremadamente severo al hablar con sus subordinados, pero no era un charlatán cuando hablaba por teléfono con sus superiores, el Führer, Brauchitsch, Reichenau, etc., y sus superiores. El ayudante y el soldado de servicio chasquearon la lengua ante la enorme diferencia. Nunca pensé que vería algo así del orgulloso mariscal de la Wehrmacht alemana y comandante en jefe del Frente Oriental. ¿Es este el lado oculto de la historia? Tal vez porque trabajé tan duro, estoy empezando a sentir hambre. Ah, te nombraré coronel ahora mismo. Es bueno que te des cuenta rápidamente. ¿Qué hay en el menú de hoy? Biersuppe con albóndigas, kisei chukrut. Bien. Tráemelo rápidamente. El vino debe ser Chiteau au Brion. Aniquilación total, ¿qué clase de mierda es esa? ¿Qué pasó con el primer regimiento de tanques? 2/3 de los bombarderos fueron derribados, pero ni siquiera llegaron cerca de su destino. ¿Estás bromeando? A diferencia del cuartel general militar alemán, donde reinaba una atmósfera relativamente tranquila, el cuartel general militar soviético estaba sumido en el caos. Cada vez que llegaba un informe anunciando el fracaso de una misión, los generales palidecían. Los oficiales que indicaban el movimiento de la unidad en el tablero de estado también palidecían. Son las 8 de la mañana. Han pasado 7 horas desde que comenzó la operación Urano y hasta ahora solo ha habido un puñado de informes de que la misión se completó con éxito. Los informes de finalización de la misión que llegaron al cuartel general trataban todos sobre la toma de control de Mananil y otras aldeas, que no podían considerarse lugares estratégicos. Cada vez que escuchaba informes que llegaban del frente, Zhukov sentía que se le secaba la sangre. Como el oponente era el ejército alemán, esperaba que no fuera fácil, pero nunca pensé que sería tan desesperado. El rostro de Timoshenko era tan duro como el de Zhukov.
Ya fumaba medio paquete de cigarrillos y contemplaba un mapa que no mostraba señales de progreso. Ayudante. Sí, camarada jefe del Estado Mayor. Han llegado informes del tercer cuerpo mecanizado y del 10º cuerpo. El tercer cuerpo mecanizado y el 10º cuerpo eran unidades comandadas por el mariscal Grigori Kulik, a quien se le encomendó la misión de dirigir 2 cuerpos a través de la frontera con Prusia Oriental. Zhukov hasta ahora no ha recibido ningún informe de Kulik. Todavía no, camarada. Llámame de inmediato y pregúntame cuándo pienso presentarme. Sí, lo entiendo. El ayudante, notando que Zhukov estaba muy incómodo, se dio la vuelta rápidamente. Zhukov fumó un cigarrillo y bebió vodka hasta que regresó el ayudante. Evitó beber lo más posible durante las operaciones, pero en la situación actual no tenía confianza en mantenerse sobrio. Beber vodka redujo mi ansiedad un poco, pero no fue muy diferente a antes de beber vodka. Mierda. ¿Qué debería hacer? Camarada jefe del Estado Mayor. Zhukov giró la cabeza al oír la voz del ayudante. Timoshenko seguía mirando el tablero de estado. ¿Te pusiste en contacto? ¿Qué dijiste? El tercer cuerpo mecanizado acaba de romper la línea de defensa alemana. Capítulo 144. ¿Es eso realmente cierto? Ante la inesperada buena noticia, Zhukov se levantó de un salto y empujó la silla hacia un lado sin darse cuenta. Timoshenko, que había estado mirando el tablero de estado, finalmente giró la cabeza. Sí, según el mariscal Kulik, parece que podremos ocupar Memel hoy mismo. Eso es bueno. Es mejor que no tener ningún rendimiento. Timoshenko se secó el sudor de la frente con la manga, como si se sintiera aliviada de la jornada. En el contexto de la operación Urano en su conjunto, la caída de Memel no fue noticia en absoluto, pero con las noticias del fracaso llegando desde todos los frentes, incluso la más mínima pérdida era mejor que ninguna pérdida. En cualquier caso, lo importante es que el ejército rojo obtuvo la victoria sobre el ejército alemán. Por supuesto, Zhukov sabía que esto no era más que orinar sobre pies congelados. El objetivo principal de la operación Urano era asestar un duro golpe a las tropas alemanas concentradas en la frontera el primer día de la guerra y cortar el suministro de combustible al ejército alemán quemando el yacimiento petrolífero de Toyesti en Rumanía, pero hasta ahora el ejército soviético no ha podido lograr nada. Aunque la ocupación de Memel pudo haber suprimido la ira de Stalin por ahora, nadie esperaba que durara mucho. Como máximo, se restaurará a su estado original en 2 o 3 días. Hasta entonces, Zhukov tuvo que añadir un nuevo antecedente penal. Solo entonces él y sus familiares podrán sobrevivir. ¿Dónde está la defensa más débil del ejército alemán? Bueno, eso es, necesitamos un poco más de confirmación. El bastón de Zhukov respondió mientras sudaba profusamente. Zhukov forzó el grito que estaba a punto de estallar en su garganta. No puedo creer que necesite más confirmación. ¿Qué significa eso? Así es, literalmente. La postura defensiva del ejército alemán era tan completa que no se habían encontrado puntos particularmente débiles. El único lugar que existe es la región más septentrional de Prusia Oriental, donde se encuentran el tercer cuerpo mecanizado del mariscal Kulik y el 10º cuerpo. ¿Crees que eso tiene sentido? En un frente tan amplio, ni siquiera pudimos encontrar el punto más débil de la defensa enemiga. Camarada jefe de Estado Mayor. Solo han pasado 7 horas desde que comenzó la operación Urano. Si espera un poco más, seguramente encontrará un punto débil en la línea de defensa del enemigo. Con un ruido sordo, la cabeza del jefe de gabinete que había estado dándole el mantra a Zhukov voló hacia atrás. Solo han pasado 7 horas. Apenas. El jefe del Estado Mayor, que recibió el fuerte puñetazo de Zhukov, sufrió una fractura de nariz. Zhukov continuó hablando, mirando con ojos fríos a su subordinado que se retorcía de dolor. Han pasado 7 horas y todavía no tienes antecedentes penales. ¿Por qué te muestras tan despreocupado? ¿Crees que el Kremlin dirá lo mismo? Todas nuestras vidas dependen del resultado de esta operación. Cuando Timoshenko se aclaró la garganta, Zhukov recordó que él no era la mejor persona allí. Cuando Zhukov guardó silencio, Timoshenko puso su mano en el mapa táctico de 25.0001. Es correcto no caer en la complacencia con la realidad, pero también hay que evitar la impaciencia. Observemos un poco más. Si seguimos atacando como hasta ahora, seguro que encontraremos puntos débiles.
¿No se soluciona todo regañando a ciegas? Tendré cuidado, camarada. Parecía plausible, pero el propio Timoshenko estaba nervioso. No importa cuán largos sean los mares Báltico y Negro, no importa cuán grande sea el ejército alemán, no hay manera de que pueda defender esa amplia zona tan completamente. Debe haber un hueco en alguna parte. Los soviéticos tendrían una oportunidad de victoria si lograban cavar esa brecha, pero el problema sería cuando la descubrirían. Y, debido a la fuerte resistencia y el contraataque del ejército alemán, el daño al ejército soviético superó con creces las expectativas originales. Si las pérdidas continúan en el futuro, incluso si se rompe la línea de defensa alemana, no quedarán tropas ni materiales para apoyarla. El despliegue de tropas y suministros aún no se había completado debido a la necesidad de adelantar el inicio previsto de la guerra a instancias del secretario general, pero Timoshenko estaba a punto de darse por vencida debido al rápido consumo. La cantidad consumida en el frente es mayor que el número de suministros y refuerzos suministrados desde la retaguardia. ¿Es posible realmente ganar esta guerra? Kulik tuvo suerte. Mientras otros luchaban contra fuertes líneas defensivas, la unidad de Kulik entró en combate con solo un número muy pequeño de unidades alemanas. Incluso en este caso, cuando las tropas de primera línea intentaron solicitar refuerzos a las tropas de retaguardia, las tropas alemanas dejaron de luchar y se retiraron. Aunque hubo algunos retrasos debido a las minas terrestres colocadas a lo largo de la ruta de avance y al corte de todos los puentes por parte de los alemanes mientras se retiraban, las tropas soviéticas bajo el mando de Kulik pudieron avanzar con relativa fluidez. Jaja, ni siquiera el ejército alemán del mundo es rival para el ejército rojo. Kulik gritó con confianza mientras caminaba sobre el puente de pontones instalado por el cuerpo de ingenieros. La misión encomendada a Kulik era ocupar Memel, atacar la parte norte del ejército alemán y ejercer presión sobre Königsberg. Kulik, que habitualmente confiaba demasiado en sus habilidades y estaba lleno de arrogancia, declaró en voz alta que ocuparía Königsberg en una semana. Nadie creyó lo que dijo, excepto el propio Kulik. Sin embargo, como todas las demás unidades murieron, la unidad de Kulik irónicamente se convirtió en la única unidad que avanzaba según lo planeado. Me pregunto cómo se verá ahora el maldito rostro de Zhukov. Kulik se rió, pensando en Zhukov, que estaba mirando el mapa con una expresión de asombro en su rostro. Kulik nunca tuvo una pelea de bocajarro con Zhukov, pero no ignoraba que lo apreciaba poco. Zhukov, que confiaba en sus habilidades a pesar de su personalidad, despreciaba a Kulik, que tenía un alto rango pero no conocía los conceptos básicos de la ciencia militar, y Kulik también estaba disgustado con el arrogante Zhukov. Si él fuera el único entre tantos generales que había logrado grandes logros, ¿no confiaría el camarada secretario general en él más que en Zhukov? Tal vez podría destituir a Zhukov del puesto de jefe del Estado Mayor e instalarse él mismo en ese puesto. Zhukov, que fue destituido de su puesto de jefe del Estado Mayor, encontrará su fin en el campo de ejecución, como Tukhachevsky y Rokossovsky. Kulik, que caminaba alegremente pensando que su rival había desaparecido y que se había convertido en el jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, se sobresaltó por el sonido de una explosión que venía de detrás de él y cayó al suelo. ¿Qué? Hacia donde miraban Kulik y su personal había humo gris elevándose hacia el cielo. A Kulik se le ocurrió pensar que se trataba de fuego de artillería alemana, pero pronto cambié de opinión cuando vi un objeto de forma extraña volando en el cielo azul. De ninguna manera, ¿es un ataque aéreo? Apenas había terminado de hablar cuando se oyó una nueva explosión. Pensando que se trataba de un ataque aéreo alemán, Kulik se apresuró a saltar a una trinchera cerca del puente de pontones. Tan pronto como saltó a la trinchera, se escuchó un fuerte estruendo. Esta vez hubo una serie de ruidos fuertes. Lanzamiento. El cohete V-1 montado en el lanzacohetes instalado en el tren voló hacia el cielo con una cola amarilla. El cohete V-1, desarrollado para atacar ciudades británicas, fue puesto en acción por primera vez contra el ejército soviético bajo las órdenes de Hitler, y estaba demostrando el 100% de su potencia. Cuando los observadores restantes detrás de las tropas soviéticas que avanzaban transmitieron las coordenadas, los soldados de la unidad de cohetes V-1 dispararon el V-1 a las coordenadas correspondientes.
El V1 salió de la plataforma de lanzamiento y se estrelló contra la ruta de suministro, el depósito de municiones y el puente de pontones del ejército soviético, y el ejército soviético, sin saber la identidad del V1, pensó que la bomba de aspecto extraño que volaba hacia ellos era el nuevo avión de combate de la Fuerza Aérea Alemana. Pero alcanzaste el objetivo sin lanzar la bomba ni disparar un arma, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué? Ustedes, los Germanskis, ¿qué diablos han hecho? ¿Lo entiendes? ¿Eh? Aquí vamos de nuevo. Bajar. Los soldados soviéticos quedaron atónitos ante el ataque con cohetes que experimentaron por primera vez en sus vidas. Sin mencionar a los soldados a quienes solo se les había enseñado a disparar armas en el campo de entrenamiento, los suboficiales superiores que se jactaban de haberse divertido, los oficiales que habían recibido entrenamiento avanzado e incluso los oficiales políticos que los monitoreaban, todos estaban impactados por las extrañas armas del ejército alemán. Una bomba que tiene alas como las de un avión de combate y que vuela por sí sola. ¿Nunca había oído hablar de eso? ¡Cuaa! Cuando el V1 ciego impactó contra un camión caza cargado con proyectiles de artillería de 122 milímetros, estalló un enorme espectáculo de fuegos artificiales. El destello de la explosión envolvió a todos los camiones detenidos en la carretera y a los soldados circundantes, y las municiones cargadas en los camiones explotaron sucesivamente, aumentando aún más los daños. Los soldados que vieron el destello fueron despedazados y dispersados en todas direcciones sin siquiera tener la oportunidad de sentir el dolor causado por el daño a sus nervios ópticos y tímpanos. Incluso árboles centenarios no pudieron soportar la opresión y cayeron. Incluso los observadores militares alemanes que presenciaron el aterrizaje del cohete se sintieron oprimidos. Estos son los fuegos artificiales más espectaculares de mi vida. Así es. En el lugar donde impactó el cohete apareció un enorme cráter, como si hubiera chocado un meteorito. Los miembros perdidos y trozos de intestinos esparcidos alrededor del cráter desprendían un fuerte olor a carne quemada. El tanque viene. Mantén la calma. No entres en pánico. Simplemente haz lo que te enseñaron. Mientras la retaguardia recibía el bautismo del V1, las tropas soviéticas en la línea del frente se precipitaron hacia Memel. A la vanguardia del tercer cuerpo mecanizado y del 10º cuerpo, comandados por Kulik, estaba el T-43, que Kulik tanto elogió. El T-43 se parecía superficialmente al T-34 en muchos aspectos, pero el blindaje del T-43 era más grueso. A diferencia del blindaje inclinado de 45 milímetros del T-34, que proporcionaba una protección ligeramente mejor que la del Panzer IV, el blindaje inclinado de 60 milímetros del T-43 podía proporcionar teóricamente hasta 120 milímetros de protección. Debido a la mala calidad del blindaje de fabricación soviética, el poder de defensa real era inferior, pero no era inusual que un tanque mediano que pesaba 30 toneladas tuviera mejor protección que el blindaje de fuego directo de 100 milímetros del Tigre. Sin embargo, ahora. Dispara. Cuando el T-43 se aproximaba, el soldado que estaba emboscado en la trinchera levantó la parte superior del cuerpo. El soldado, que había fijado su mirada en el centro exacto del T-43, apretó el gatillo y disparó la ojiva del Panzerfaust. La distancia entre el T-43 y el soldado era de más de 200 m, pero el nuevo Panzerfaust II tenía un alcance 5 veces mayor que el Klein introducido anteriormente y era capaz de alcanzar el objetivo incluso cuando se disparaba desde 250 m de distancia. Una gran diferencia fue que el poder de penetración de la ojiva se incrementó a más de 200 milímetros y desapareció el problema de un fuerte aumento en la tasa de fallos de encendido cuando se usaba más de 6 veces. Entendido. Bien hecho, Franz. Cuando la ojiva impactó el centro del blindaje frontal, entre el asiento de la ametralladora y la escotilla del conductor, el T-43 se detuvo. Un momento después, la escotilla se abrió y un soldado de tanque ensangrentado salió arrastrándose. El petrolero, que tenía la pierna derecha amputada, cayó del tanque, gimió y fue aplastado por la oruga de un tanque amigo que venía por detrás. Cuando la ametralladora del T-43 abrió fuego, el soldado que disparó el Panzerfaust volvió a bajar la cabeza. Esta vez, el líder del escuadrón, un sargento, estiró el torso y disparó un Panzerfaust. El T-43 que fue alcanzado por el Panzerfaust arrojó llamas y se detuvo. ¡Cuaa!
El soldado del tanque, cuyo cuerpo entero estaba envuelto en llamas, no pudo soportar el dolor de su cuerpo ardiendo y gritó. La MG-40, conocida como la motosierra de Hitler, escupió fuego y mató al tanquista que se retorcía de dolor. La bala fue como una muestra de misericordia para el soldado del tanque que se estaba cocinando vivo en las llamas. Como 2 tanques fueron destruidos en rápida sucesión, el estrecho paso quedó completamente bloqueado. Los siguientes tanques quedaron varados porque el camino estaba bloqueado. Incluso si intentaba moverme hacia atrás, el tanque detrás de mí me bloqueaba y no podía moverme. Los rebeldes cayeron en una trampa. Lanzamiento. Los proyectiles de mortero pasaron sobre las cabezas de los soldados soviéticos, que no podían moverse. Los tanques alcanzados por los proyectiles de mortero sufrieron una perforación en el blindaje superior y sufrieron quemaduras. Acertaste. Lo estás haciendo muy bien. Sigue disparando. El capitán, observando el estado de la batalla a través de binoculares, sonrió con remordimiento. Cada vez que caía un proyectil, un tanque soviético se incendiaba. Los soldados de infantería enemigos en el tanque se arrastraron debajo del mismo para evitar la lluvia de proyectiles y luego estallaron en llamas junto con el tanque. Al ver a los enemigos huir aturdidos, parecía como si la congestión de 10 años estuviera desapareciendo. El ejército alemán consideró que era imposible defender Memel, que estaba demasiado cerca de la frontera soviética, y elaboró un plan de defensa teniendo en mente la caída de Memel. Sin embargo, era necesario bloquear el avance del ejército soviético al menos hasta que todos los residentes de Memel hubieran completado su evacuación. Los soldados del 255 Regimiento de Infantería de la 90 División de Infantería Ligera de la Wehrmacht recibieron instrucciones de sus superiores para permanecer en la línea del frente y repeler los ataques enemigos hasta que se completara la evacuación de Memel. Mientras los soldados bloqueaban el ejército soviético en el frente, los civiles subían a barcos de transporte en Memel. La gente se movía de forma ordenada bajo el control de la policía militar y la policía. Para proteger a los ciudadanos y a los barcos de los ataques aéreos enemigos, los artilleros antiaéreos vigilaban el cielo sin apartar la vista ni un momento. Pero la bandera roja que temían no apareció. Mamá, mira eso. El niño sostenía con la mano izquierda la mano de su madre y con la derecha una muñeca, apuntando hacia el cielo. Un grupo de aviones de combate volaban por el cielo. Los ciudadanos que estaban asustados, preguntándose si se trataba de un avión enemigo, pronto se sintieron aliviados cuando vieron la cruz de hierro pintada en el ala del avión. La identidad de los cazas era un Bf-109 que despegó de una base aérea cercana. Esta es nuestra fuerza aérea. La gente agitó las manos en señal de alivio ante la aparición de la fuerza aérea alemana. Los aviones de combate agitaron sus alas en respuesta y volaron hacia el este. Gracias, Führer. Si no fuera por el apoyo de la Fuerza Aérea Alemana, ¿qué clase de desastre habría ocurrido a estas alturas? Rumanía es un aliado de Alemania. ¿No es natural proteger la seguridad de nuestros aliados? El mariscal del ejército rumano y primer ministro Ion Antonescu me expresó repetidamente su gratitud y dijo que, gracias a la ayuda de la Fuerza Aérea Alemana, pudo proteger el campo petrolífero de Ploiesti de los ataques aéreos soviéticos. No protegí específicamente el campo petrolífero de Ploiesti para Rumanía, pero no es necesario decirlo. Su Majestad el Rey también aceptó declarar la guerra a la Unión Soviética, afirmando que Rumanía pudo evitar la crisis de destrucción gracias a la ayuda del ejército alemán. Tenemos previsto celebrar una reunión de la Asamblea Nacional en breve y anunciar una declaración de guerra a los Estados Unidos. A partir de este momento, Rumanía y Alemania son uno solo. Si los dos países unen sus fuerzas, no temerán a ningún enemigo. Después de terminar mi conversación telefónica con Antonescu, hablé con el presidente Tiso de Eslovaquia. Como alguien que llegó al poder con la ayuda de Alemania, antes de que pudiera decir nada, Tiso prometió que Eslovaquia también ayudaría a Alemania y se uniría a la Guerra Santa contra la Unión Soviética. Rumanía, que era inevitablemente un blanco de ataque de la Unión Soviética debido a la presencia de yacimientos de petróleo, y Eslovaquia, que había sido un estado títere alemán desde su nacimiento, fueron automáticamente reservados para participar en la guerra. Hungría, al igual que Rumanía, fue atacada por la Unión Soviética, por lo que es seguro que participará en la guerra. Ahora que había estallado la guerra, no hubo vacilaciones. Encargué a Schacht, Tot y Speer que transformaran la economía alemana en un sistema de guerra total.
Debido a los difíciles recuerdos de la Primera Guerra Mundial, los nazis estaban preocupados por una disminución del apoyo público y se negaron a transformar la economía nacional en un sistema de guerra total incluso hasta finales de 1942, cuando la situación de guerra comenzó a decaer. Alemania entró en un sistema de guerra total en pleno desarrollo en febrero de 1943, después de que la aplastante derrota en la batalla de Stalingrado intensificara la sensación de crisis por la derrota. La predicción predominante es que incluso si Alemania hubiera entrado en un sistema de guerra total un año o dos antes, no habría cambiado el resultado, pero no se puede negar que la entrada tardía en un sistema de guerra total aceleró la derrota de Alemania. Como nadie sabía cuánto duraría la guerra, entrar en un sistema de guerra total no era una opción sino una necesidad. El Reichsvorkombrotausschuss, que se había creado y estaba en actividad justo antes de la invasión de Polonia para distribuir y controlar los alimentos en Alemania, pero que cesó sus actividades tras la rendición de Francia, fue restablecido y se creó el Reichsvorkombrotausschuss para suministrar vitaminas a la población y realizar investigaciones sobre vitaminas. También se ordenó el apoyo total al Reichsvitaminanstalt y al SS Institut für Pflanzengenetik, que se creó para estudiar las semillas obtenidas de los territorios ocupados y los aliados, China, la Unión Soviética y el Tíbet. Dr. Goebbels, ¿cómo van los preparativos? Sí, señor presidente. El reclutamiento de los actores y la entrega de las instrucciones ya han concluido, y la movilización de los miembros del partido y de los ciudadanos ha entrado en la fase final. No hay de qué preocuparse. Bueno, como esta es la especialidad del doctor, no tienes de qué preocuparte. ¿Cuándo piensas en el momento oportuno? Si Su Excelencia el Presidente lo ordena, se podrá hacer esta noche. Está bien. Lo entiendo. Ahora que había comenzado una guerra a gran escala, era necesario informar claramente al enemigo de lo que significaba ir a la guerra contra Alemania y del nivel de voluntad del pueblo alemán. Esperen con ansias el espectáculo más grandioso del mundo, que jamás habrán visto antes y que jamás volverán a ver en el futuro. Capítulo 145. Después de que se transmitiera el discurso a la nación del Führer Adolf Hitler, los centros de reclutamiento en toda Alemania se llenaron de gente. Ya se había emitido una orden de movilización y todos los que eran elegibles para alistarse se habían alistado o estaban esperando, y los que fueron llevados al centro de reclutamiento fueron aquellos que fueron excluidos del alistamiento porque eran demasiado jóvenes o demasiado mayores. Alístame inmediatamente. Disculpe señor, pero ¿cuántos años tiene? ¿Por qué me preguntas mi edad? Tengo la fuerza para disparar esa pistola, así que no te preocupes. Estoy agradecido, pero incluso sin ti, las fuerzas de defensa nacional son suficientes, ya no hay necesidad de gente mayor como yo. Niño, este no es lugar para ti. Ve a la escuela. La escuela está cerrada hoy. Y ahora tengo 14 años, así que soy lo suficientemente maduro. Si realmente quieres unirte a las SS, vuelve el año que viene. ¿Entiendes? Las personas que se emocionaron después de escuchar el discurso del presidente y corrieron a la estación de reclutamiento eran de diversas edades y ocupaciones. Había un niño de 12 años lleno de vida, un anciano que había luchado en la guerra franco-prusiana y de todo tipo de trabajadores, desde cerrajeros hasta limpiadores y carniceros. Había mujeres entre ellos. ¿Qué diablos? ¿Eres una mujer ahora? ¿Qué tiene de malo ser mujer? Hasta las mujeres saben disparar y correr, ¿no? Ella todavía no ha aprendido a disparar un arma. Lo sé. Cuando era joven, solía ir de caza con su padre. Cogí un conejo y un ciervo y... Está bien, para. La guerra es algo distinto a un coto de caza. Los ciervos y los conejos no saben disparar, pero los rusos sí. Sabe disparar no solo con fusiles, sino también con cañones, e incluso puede manejar tanques y aviones de combate. Tengo 22 años, así que puedo alistarme, ¿verdad? Existen regulaciones relacionadas con las mujeres, mientras los oficiales de reclutamiento y los funcionarios públicos de la oficina de reclutamiento deambulaban buscando regulaciones relacionadas con el alistamiento, la fila frente a la oficina de reclutamiento se hacía aún más larga. Aquellos a quienes se les negó el alistamiento se amotinaron en protesta por esta negativa, e incluso hubo que movilizar brigadas de choque y a la policía para mantener el orden. El pueblo, que había presenciado varios milagros bajo el liderazgo de Hitler, creía firmemente en lo que decía su Führer. Aunque hoy era el primer día de la guerra, la moral del pueblo alemán estaba más alta que nunca.
Mientras exista un Führer, Alemania jamás será derrotada. ¿Acaso la abominable Polonia, la arrogante Gran Bretaña y la incompetente Francia del Mariscal no se arrodillaron bajo la bandera de la Gran Alemania? La enorme Unión Soviética acabará siguiendo los mismos pasos que el imperio zarista que derrocó. Alemania, la más grande Alemania, Alemania que reina en el mundo, en el puesto de reclutamiento, alguien cantó una canción alemana y todos a su alrededor comenzaron a cantar. Pronto, todos en el puesto de reclutamiento estaban cantando, y la gente hacía fila afuera del puesto de reclutamiento cantando canciones alemanas como si estuvieran bajo un hechizo. El mundo entero era Alemania, Alemania. Desde el momento en que las aldeas y ciudades cercanas a la frontera soviética fueron bombardeadas y el ejército soviético comenzó a avanzar a través de la frontera, la participación de Hungría en la guerra fue casi segura. Aunque el objetivo de la Unión Soviética era mantener al ejército húngaro bajo control, no la ocupación completa de Hungría, este país, cuyas ciudades fueron repentinamente bombardeadas y sus fronteras violadas, insistió en una represalia exhaustiva sin importar las intenciones de la Unión Soviética. Los invasores rusos lanzaron un ataque sorpresa sobre Hungría, tal como lo habían hecho sobre Alemania, sin declarar la guerra. Al mismo tiempo, lanzaron bombas sobre ciudades donde vivían civiles y bombardearon aldeas, matando a más de 300 personas. Se trata de un claro crimen de guerra, una provocación y una invasión. Hungría nunca se quedará de brazos cruzados mientras observa atrocidades como esta. Hungría participó oficialmente en la guerra germano-soviética cuando el primer ministro húngaro, László Badosi, declaró la guerra a la Unión Soviética en el edificio del Parlamento en Budapest. Croatas. Alemania, nuestro eterno aliado de sangre, ha sido atacada por la Unión Soviética. Stalin afirmó que esto era para repeler las ambiciones de invasión de Alemania, pero cualquier persona pensante sabría que eso es mentira. Alemania no dudó en brindar todo su apoyo a la libertad y la independencia de Croacia. Si Alemania cayera en manos de los comunistas rusos, toda Europa se volvería comunista y Croacia también caería bajo el dominio de los bolcheviques. ¿Queréis vosotros, pueblo, volver a la condición de esclavos? ¿O queréis luchar por la libertad de Europa? Los países que gozaban de prosperidad y privilegios bajo la sombra de Alemania tenían un miedo extremo de lo que sucedería si el escudo de Alemania desaparecía. Eslovaquia lo hizo y Croacia lo hizo. Ante Pavelić, presidente del Estado independiente de Croacia, decidió entrar en la guerra sin demora. Croacia no fue el único país que pudo lograr la independencia gracias a Alemania. Montenegro también se independizó gracias a la invasión alemana de Yugoslavia, al igual que Albania y Etiopía, que estaban gobernadas por Italia. Pueblo de Albania. Hay dos cosas que los albaneses nunca olvidan desde que nacen hasta que mueren. Una es la venganza y la otra es la gracia. Es la ley de Albania y la ley del mundo hacer que este país se independice de sus opresores italianos y ayudar a los alemanes que lo protegieron de los invasores yugoslavos y griegos. Despertemos todos. Salgamos a ayudar a nuestros hermanos. Bien. Ni siquiera pienses en ir y volver con vida. Lucha, gana, pierde, muere. Si tus miembros vuelven intactos, nunca te perdonaré en mi nombre. Esos alemanes lucharon por nuestra libertad, ahora es nuestro turno de luchar por su libertad. Aunque no hablemos de lo que nuestro pueblo ha sufrido a manos de los italianos en el pasado, conoceremos el dolor que sentimos en lo más profundo de nuestros huesos. Sí. Jim y todos ustedes lo saben. Si lo sabes y finges no saberlo, eres un sucio hipócrita peor que los invasores. El rey Jogu I de Albania anunció personalmente en un discurso a la nación su participación en la guerra germano-soviética y el envío de refuerzos. El emperador etíope Haile Selassie también condenó las atrocidades de la Unión Soviética que invadió Alemania y anunció el reclutamiento de refuerzos dirigidos por Maal Esfari, la Guardia Imperial. Los albaneses y los etíopes, que recordaron que su país obtuvo la independencia gracias al apoyo alemán, apoyaron plenamente la declaración del rey y del emperador. Los centros de reclutamiento de voluntarios estaban abarrotados de gente, y los voluntarios acudían en masa a las estaciones y puertos para abordar trenes y barcos hacia Alemania, diciendo que se alistarían directamente en el ejército alemán. Laval, ¿hacia dónde cree usted que debe moverse Francia? ¿No deberíamos movernos en la misma dirección que Alemania? A la pregunta de Pétain, Laval respondió como si fuera obvio.
Petain ya había prometido a Hitler que lucharía del lado de Alemania si estallaba una guerra entre Alemania y un tercer país a cambio de la liberación de los prisioneros de guerra franceses y la devolución del equipo. Desde que Alemania había sido invadida por la Unión Soviética, Francia tenía la obligación de ayudar a Alemania según lo prometido. Dado que los gobiernos títeres de Bélgica y los Países Bajos ya han anunciado el reclutamiento de voluntarios para ayudar a Alemania, Francia también debe tomar medidas pronto. Más bien creo que Dios le dio a Francia una oportunidad. ¿Oportunidad? Sí. Si Francia hiciera todo lo posible por ayudar a Alemania, ¿no cambiaría también la actitud de Alemania hacia Francia? Hitler derrotó a Francia, pero las condiciones que ofreció fueron más indulgentes que las que exigimos a Alemania. En mi opinión, Hitler es claramente alguien con quien puedo comunicarme. ¿No es esto algo que su excelencia el mariscal también reconoce? Así es. Patin nunca pudo mirar con buenos ojos a Hitler, quien trajo una vergüenza irreparable a su amado país, Francia. Aunque un número significativo de miembros de su gobierno abogan por una cooperación más estrecha con Alemania, los militares, la policía y la milicia pro-alemana y anticomunista milicia, la milicia francesa, que creen en él como un héroe de la salvación nacional y le son leales, se oponen a Pétain. Aunque detuvo y aplastó a los traidores, su pensamiento no cambió. Incluso estaba dispuesto a entregar su vida si podía matar a Hitler a cambio del resto de su vida. Pero, por otra parte, también admite que Hitler, que aceptó su petición y trató a Francia con más moderación de lo esperado, era un oponente más sensato que los alemanes comunes y corrientes, y un oponente aún mejor que los repugnantes comunistas que estaban devorando a Francia. Lo era. Si demostramos que estamos ayudando activamente a Alemania, tendremos más que ganar en futuras negociaciones con Alemania, señor Mariscal. ¿Y no sería esencial la ayuda de Alemania si tuviéramos que recuperar Indochina de los japoneses? Alsacia-Lorena puede ser difícil, pero debemos recuperar Indochina. Eso también es cierto. Para Francia, Indochina fue la segunda colonia más importante después de Argelia. Actualmente, Indochina está ocupada por Japón y dividida en el Imperio de Vietnam, el Reino de Laos y el Reino de Camboya. Si Estados Unidos y Gran Bretaña derrocaban a Japón, avanzaban hacia Tokio y obtenían la rendición del emperador, Pétain planeaba convertir Indochina nuevamente en territorio francés. Sin embargo, aquí es donde Estados Unidos y el Reino Unido pueden intervenir. Afirmaron que fueron el país que luchó contra Japón durante toda la guerra y que Indochina también fue su trofeo. Para recuperar por completo Indochina, quizá fuera necesario el apoyo y la asistencia de Alemania. No, era absolutamente necesario. Sería difícil para Francia sola, pero si Alemania estuviera detrás, Gran Bretaña y Estados Unidos no podrían manifestarse con firmeza contra Francia en la cuestión de Indochina. Si tuviéramos un puerto en Indochina que pudiera servir de base avanzada en el Pacífico para la armada alemana, podríamos atraer el apoyo de Alemania. Dígaselo a Otto Abetz. Francia también participará en la Gran Guerra Soviética. El español Franco tomó la misma decisión que su maestro. La guerra germano-alemana supuso una nueva oportunidad para Franco, que ganó la guerra civil gracias al apoyo de Alemania e Italia y pretendía modernizar el ejército español con armas e instructores de fabricación alemana. Era una oportunidad de oro para saldar la deuda contraída con Alemania y al mismo tiempo recibir más apoyo de Alemania con el pretexto de entrar en la guerra. Su Majestad, hoy la Unión Soviética atacó a Alemania. Lo sé. El rey Haakon VII asintió levemente ante las palabras del primer ministro Quisling. En Noruega, todo el país ya estaba alborotado con la noticia del estallido de la guerra germano-soviética. Noruega también debe prepararse para ayudar a Alemania y participar en la guerra. El mariscal alemán Nikolaus von Falkenhorst ya nos ha informado de que las fuerzas alemanas estacionadas en Noruega han completado los preparativos para la batalla y que podemos atacar a la Unión Soviética inmediatamente una vez que nuestras fuerzas estén listas. Quisling parecía haber decidido ya ayudar a Alemania y entrar en la guerra. Mientras los miembros del gabinete pertenezcan al Partido de Coalición Nacional o sean figuras pro Partido de Coalición Nacional, es seguro asumir que las palabras de Quisling son el significado de todo el gabinete. Señor ministro, ¿es realmente necesario que declaremos nuestra participación en la guerra? Por supuesto que apoyamos a Alemania, pero no creo que sea necesario declarar nuestra participación en la guerra y poner oficialmente al país en estado de guerra. ¿Qué quiere decir con eso, Majestad? ¿No es Noruega oficialmente aliada de Alemania?
Pero ahora, si nos negamos a cumplir con nuestras obligaciones de alianza, ¿cómo nos tratará Alemania en el futuro? Quisling se sobresaltó por las palabras del rey Haakon VII y alzó la voz de una manera inusual. Incluso si Noruega apoya el esfuerzo bélico de Alemania, si se niega a participar, Alemania juzgará que Noruega no está cumpliendo con sus obligaciones de alianza, y esto empeorará enormemente la relación entre Noruega y Alemania. Además de las pérdidas nacionales, el deterioro de las relaciones con Alemania provocará confusión y oposición pública, lo que pronto conducirá a una crisis para Noruega en su conjunto. Para empeorar las cosas, el hermano mayor de Haakon VII, el rey Christian entiendo. También deberíamos declarar la guerra a la Unión Soviética. Es un juicio extremadamente sabio, Majestad. Después de Dinamarca, Noruega también declaró la guerra a la Unión Soviética. Muchos países aliados con Alemania, incluidos Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Croacia, declararon la guerra a la Unión Soviética o anunciaron su intención de participar en la guerra. Naturalmente, se me levantan las comisuras de los labios cuando oigo innumerables peticiones de guerra. ¿Es por eso que la gente debería vivir bien? Entre los países aliados de Alemania, Bulgaria y Finlandia son excepciones, ya que hasta ahora no ha habido respuesta. Ambos países tienen algo en común. Participaron muy pasivamente en la guerra, incluso en su historia real. Afortunadamente, Finlandia tenía rencor por la guerra de invierno y entró en la guerra porque la Unión Soviética atacó a Finlandia primero, pero Bulgaria, que históricamente era cercana a Rusia, mantuvo su neutralidad a pesar de la interminable presión y el apaciguamiento de Alemania y se unió a la Unión Soviética en agosto de 1944. Se puso del lado de Alemania y le declaró la guerra. Aquí no habíamos invadido sino que estábamos siendo invadidos, por lo que emitimos una declaración criticando a la Unión Soviética y declaramos nuestro apoyo a Alemania, pero no participamos en la guerra. El embajador en Bulgaria ha declarado que tanto el rey búlgaro Boris III como el primer ministro Bogdan Filov son reacios a participar en la guerra. En su lugar, ha anunciado que pondrá a disposición de la Wehrmacht puertos y bases militares búlgaros de forma indefinida y que reclutará tropas voluntarias y las enviará a Alemania. En otras palabras, harán todo lo que puedan, así que les estás pidiendo que eviten presionarte para participar en la guerra. Supongo que sí. Esos cabrones repugnantes. Gracias a alguien pudimos ampliar nuestro territorio, pero ahora nos retiramos. Green frunció el ceño como si no le gustara el comportamiento de los murciélagos búlgaros. Esta vez, Goebbels también estuvo de acuerdo con Goering y me aconsejó. No sabemos qué impacto tendrá el ejército búlgaro en la Gran Guerra Soviética, pero debemos recordarles que existen desventajas correspondientes si no cumplen con sus obligaciones de alianza. El ministro Goebbels tiene razón. Señor presidente, ¿qué le parece si utilizamos a Rumanía para presionar a Bulgaria? Himmler fue un paso más allá y argumentó que si Bulgaria seguía sin cooperar con Alemania, los bombarderos deberían disfrazarse de miembros del ejército soviético y bombardear la capital, Sofía. ¿Estás loco? Ya está, basta. De todos modos, no esperaba ningún apoyo del ejército búlgaro. ¿Qué ayuda me brindarían incluso si fueran a la guerra? Sería mejor dejar a Bulgaria como canal de contacto con la Unión Soviética cuando llegue el momento. Bulgaria, que se había negado a participar en la guerra de cualquier tipo o sentido, estaba satisfecha con el hecho de haber anunciado que reclutaría y enviaría tropas voluntarias. Incluso si no participa en la guerra, Bulgaria no se pondrá del lado de la Unión Soviética. Pensé que sería mejor recibir alimentos y minerales de Bulgaria con el pretexto de participar en la guerra. El gobierno búlgaro está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar la guerra, así que si le va bien, podrá importar alimentos y minerales a un coste mínimo. Finlandia, al igual que Bulgaria, parecía muy avergonzada por la noticia del estallido de la guerra. A diferencia de Bulgaria, los sentimientos de Finlandia hacia la Unión Soviética eran los peores, pero como solo habían pasado 2 años desde que terminó la guerra, había una fuerte tendencia entre los finlandeses a querer evitar la guerra. No solo el pueblo sino también el mundo político tenía la misma tendencia. Pero hay un viejo dicho. Lo que tiene que pasar, pasará de alguna manera. Los finlandeses no querían la guerra, pero probablemente no pensaban en la guerra de esa manera. Fin del capítulo 145.